Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente... El que, güey, te dio una pistola para que lo mates. Claro, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición por primera vez en vivo de su programa El Mundo Sí. Esta vez tenemos aquí invitada de lujo nuevamente a Ademi Muñoz. Adi, bienvenida. Gracias, me encanta andar aquí. Estamos bien contentas porque es la primera vez que transmitimos, entonces dije, vente Adi, vamos a hablar de ese tema tan interesante, tan importante y además muchas veces ya ha solicitado el tema del narcisismo o del narcisista y de verdad que fue un poco complicado ver qué puntos íbamos a tocar porque es un tema muy, muy extenso. ¿Qué opinas, Adi? La verdad es que es un tema extenso, que es como muy abstracto y que al final ha tomado mucho auge en los últimos años y de verdad hay muchos creencias, mitos sobre esto que ya vamos por la calle y vamos etiquetando a cualquier persona de mira, eres narcisista, mira, eres narcisista. Entonces claro, creo que son temas buenos como para que las personas aprendan y vayan como viendo más al fondo. Claro, yo creo que en temas de salud mental está pasando que como se habla mucho ya de temas de salud mental en las redes, no me dejas mentir, en TikTok, en las redes sociales en general, todas. Estamos tendiendo como a minimizar o a señalar o a hablar de temas y en realidad falta mucha información, porque una cosa es el narcisismo como tal y otra cosa ya es el trastorno narcisista de la personalidad. Son dos cosas totalmente distintas. Así es, ¿no? 100%. Entonces, yo te voy a preguntar o les voy a preguntar, ¿es lo mismo que el trastorno de la personalidad narcisista? ¿Que es narcisista como tal? No, o sea, es que realmente lo podemos, como lo platicábamos hace rato, es como niveles. Entonces, hay una cosa que es una patología, es algo ya más clínico, y otra que sean rasgos de personalidad. Claro. Entonces, es como una línea bien ligerita, que si no aprendemos como a verlo, entonces va de nuevo, etiquetamos y creemos que medio mundo es narcisista. Y la realidad es que a veces no entra por ahí. No. Por todos lados vemos narcisistas, incluso nosotros mismos podemos ser narcisistas, ¿no? Podemos ser narcisistas, podemos tener padres o madres narcisistas, la pareja, compañeros, el jefe. Hay personalidades muy marcadas donde podemos ver muy claramente personalidades narcisistas, por ejemplo, los políticos. Los políticos o, por ejemplo, los artistas, los actores que tienden mucho a controlar, bueno, vamos a incluso los influencers. Los influencers, sin obviamente atacar. Sí, calla. Nos van a colgar aquí. Pero tienen como rasgos por la misma parte de las redes sociales que se ha visto cada vez más el auge, por eso es bien importante como quitar estos mitos y creencias. Yo creo que es importante hacer un poco la aclaración de dónde surge el término de narcisista. Ahorita hablábamos fuera de cámara si podemos explicar o no el tema del narciso, cómo es que surge y luego también hablar un poco de la introducción acerca de lo que hablaba Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que es el que introduce este término, que no es como se ha desvirtuado el día de hoy, el tema del narcisismo, ahorita lo vamos a aclarar, pero no sé si te gustaría compartir la historia del narciso. Yo lo cuento ¿Cómo la recuerdas, no? Sí, no, yo lo cuento muy rápido y me gusta así como darle como salsita, ¿no? Los tacos. Claro. Entonces, bueno, en la mitología griega existía una ninfa
que estaba enamorada de Narciso, así se llamaba este hombre, que era muy guapo, así como tipo influencer, chulo. Entonces, pues ella quería, ¿no? Entonces, yo ves esta versión, tú me dices si es así, porque esa es la que a mí me contaron, ¿no? Entonces, entra Cupido, esta parte, y la ninfa pues le dice, oye, dame el paro, ¿no? Entonces, tírame paro, ¿no? Quiero realmente que esta persona pues quiera estar conmigo, ¿no? Por hacer de destino, Cupido falla, entonces, pues al final del día le pega obviamente la flecha a Narciso, pero pues la ninfa no estaba al lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa que voltea a ver el reflejo, que en ese entonces, según yo es río, pero decíamos que es el agua, entonces vamos a ver que había agua. Entonces, claro, él se ve en el reflejo y se enamora de él en esta parte, ¿no? De su propia imagen. De su propia imagen, es correcto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Narciso ya no se puede mover de ahí y todo lo que importa, todo su mundo gira alrededor de sí mismo. Y de ahí viene la palabra narcisista. Entonces, bueno, hay más cosas en ese cuento, pero sí, corto. Se embeleza con su imagen, se sí, queda enamorado de su imagen, se ve hermoso, y la historia cuenta que Narciso muere porque se ahoga, ¿no? Esa es un poco la historia. Pero básicamente, retomando lo que decía Freud, hay algo que se conoce como el narcisismo primario, que ese se tiene que instaurar cuando el niño es pequeño o la niña es pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que de alguna manera ayuda para que se forme pues el psiquismo del niño, ¿no? Pero cuando es el narcisismo primario, el niño no se da cuenta que existen otros a su alrededor, es nada más el niño, por eso es una etapa de mucho egocentrismo y donde no existe nadie más, es nada más el niño. Ya después supera esa etapa y pasa al narcisismo secundario, que es cuando ya empieza a darse cuenta que hay otros y se empieza a vincular con los demás. Hasta ahí eso es el proceso normal. ¿Cuándo se convierte ya en algo patológico? Cuando el niño se queda instaurado en el yo y nada más en que él existe. No hay un mundo fuera de él. Entonces todo gira en torno de él, es muy egoísta y no tiene esa como dificultad para vincularse porque no ve más allá. Entonces básicamente eso es, ya cuando podemos hablar de un trastorno de personalidad narcisista, que básicamente vamos a ir mencionando a lo largo del programa las características. Básicamente es tener un amor propio que va más allá de una autoestima saludable, ¿no? Sí. Porque todos necesitamos cierta dosis, digamos, de amor propio, todos ocupamos y todos tenemos características narcisistas donde nos importa, es donde cubrimos nuestras necesidades, pero no a costa de aplastar a los demás, no a costa de explotar a los demás, sino tomando en cuenta y siendo empáticos. Cuando nosotros no podemos ser empáticos con el otro, ya estamos hablando de una personalidad narcisista. Entonces, como características bien principales es ese egocentrismo. Eso no te tomo en cuenta y eso nada más importa lo que yo necesito. Se cubren mis necesidades y las demás ni siquiera las veo, ni siquiera las noto, ¿no? Entonces, en su forma más extrema, pues ya sería como un trastorno de personalidad. Ahora, es importante que vean que todos seres humanos tenemos un poco, ¿no? De muchas situaciones. Yo siempre lo hemos platicado la vez pasada que veníamos, todos tenemos rasgos de muchos trastornos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, que hay un equilibrio. Entonces, cuando se sobrepasa ese equilibrio, es cuando llegamos a empezar ya a presentar más como características y pasa. Entonces, es importante que veamos que todos tenemos una dosis pequeña de esto, pero al final el desequilibrio es lo que hace que algo se traspase. Y es cuando se presenta más como la parte del narcisismo. Hablamos de como una autoestima sana. Ajá, tener amor propio suficiente para cuidarme, no permitir situaciones que me pongan mal, pero no al grado de que nada más existo yo, nada más mis necesidades importan. Esa es la diferencia. Es el extremo opuesto, y ahí ya no es sano. Claro, entonces vemos también que la personalidad narcisista se consideran superiores a los demás. Sí, son muy importantes, solamente lo que ellos digan es válido, su opinión es la única que cuenta, su necesidad es igual, pero básicamente es sentirse superiores. Ahora, hago énfasis, no es como yo reconozco mi trabajo y sé que soy buena, no, equilibrio. O sea, es como esta parte de decir, yo sé que soy mejor que todos ustedes, entonces ahí es donde se va a otro nivel, pero no es como esta parte de si yo reconozco que soy buena en mi trabajo, no entra por ahí, para luego. Porque es narcisista, ¿no? Sino que yo soy buena en lo que hago, pero todo lo que hacen los demás son una bola de tontos, ¿no? No saben lo que hacen, nada más cuento yo. Es correcto. Claro, no validan al otro. Exacto. Nada más validan lo que piensan y lo que son. Otra característica, ¿cuál sería? Es la parte de la grandiosidad. Es justo esta parte que decíamos, ¿no? Que va mucho de la mano
en donde yo soy grande y todo tiene que ser alrededor mío, ¿no? Y de hecho casi siempre se cuentan una historia. Entonces, toda la historia que tiene la persona narcisista o con características narcisistas es como yo soy la persona que sufro, yo soy la persona que hace esto, yo soy, o sea, siempre es un yo soy. Entonces, eso hace que una situación, por pequeña, la haga grande. Claro. Y entonces ahí es donde esta parte se amplifica. La parte más importante de la personalidad narcisista, pero ya como trastorno, es devaluar a los demás. Es una cuestión de yo importo y los demás no. Entonces devalúo para yo sentirme mejor. Pero la gente puede pensar que son personas, sí son personas muy inteligentes, pero también son muy manipuladoras, muy controladoras, y siempre van a ejercer la devaluación para ellos crecer y sentirse importantes. No toleran que otro sea mejor que ellos, no toleran que otro tenga éxito, y si lo tienen, luego ya hablando de la pareja, luego vamos a ver otro tema. Yo creo que después de este tema te voy a invitar para que vamos a hablar ya de situaciones o relaciones de relaciones abusivas con el narcisista. Es un temazo de verdad que yo desde el primer día lo quería traer, pero es tan complejo y es tan extenso que lo he venido aplazando, pero la gente lo pide porque allá afuera mucho sucede que las personas tienen ese tipo de relación, ya sea con el jefe, con la mamá, como le decía, o sobre todo de pareja. Sí. Porque luego aparte son relaciones de pareja muy complejas, ¿no? Sí. Muy complejas. Lo hemos visto en consulta, oye, una vez y otra vez y otra vez, y ahí está, y no lo puede... Es un ciclo. No lo puede soltar porque hay algo que luego vamos a ver más adelante, que es el vínculo traumático. Las personas se vinculan traumáticamente con el narcisista, y hay como dos características donde hay un desequilibrio de poder. ¿Sí? El narcisista siempre... Vamos a ver. Necesidad de aprobación, le gusta ser el centro de atención, falta de empatía, que lo decíamos, la negación, la envidia, que no puede ver que otro sea mejor, y, por ejemplo, la arrogancia. Me gustaría, Adi, que veamos algunas preguntas que nos estuvieron mandando el público, muy interesantes preguntas. Nos dice la pregunta 1, ¿cómo nace o se hace una persona narcisista? Ándale, ¿nace o se hace? Yo digo que se hace. Claro. ¿Por qué se hace una personalidad narcisista? Casi siempre son factores de heridas y de traumas que al final del día la persona no puede desarrollar. Yo lo pongo como te pone un parche. Claro. Entonces, esta parte del yo pone un parche en lugar de afrontar, de poder como trabajarlo. Entonces, mejor gira el mundo hacia mí. Sí. Y entonces es más sencillo hacer esto que reconocer y trabajar en este punto. Entonces, casi siempre, y hay diferentes etapas, ahorita en una pregunta que nos mandaron también lo vamos a contestar, pero 100% yo creo que se hace. Sí. Hay un en la parte de la neuropsicología, es como un temperamento, ¿okay? Que es un rasgo de genética, vamos a decirlo así, y el ambiente. Entonces, puedes llegar a tener una tendencia pero el ambiente es quien define si lo desarrollas o no. Siempre. Entonces, definitivamente yo sí soy muy partidaria de que es el ambiente más que la genética. 100%. Por el entorno, pero básicamente digamos que hay dos factores o dos vertientes que son opuestas, que lo comentábamos ahorita, que tienen que ver, lo puse por aquí, con sobreprotección, por un lado, y abandono por el otro. Entonces, tanto si reciben demasiada atención, están acostumbrados a ser el centro de atención, entonces es como que, recibo toda la atención y no puedo vivir sin esa atención porque me falta. Y por otro lado es el abandono, que el niño se siente abandonado por las figuras parentales, por papá, por mamá, siempre decimos principalmente a la madre, y entonces es una herida muy grande que el narcisista, la persona crece y entonces desarrolla luego el trastorno por esa necesidad que sintió. Que fue muy fuerte. Muy fuerte, o sea, se dicen ahora como heridas, ¿no? Como heridas, que afectan incluso en los estilos de apego, que Bowlby lo manejaba mucho, en la teoría del emocional, es como se ve reflejado en cómo manejan su apego. O sea, es un apego intermitente, así se le llama, que es como ansioso, pero es como evitativo, pero es esta parte. ¿Por qué? Porque no pueden tener este equilibrio, entonces, derivado a la herida. Y ahí es donde empieza a haber todo como situaciones. En el yo, en el se vuelve mi mundo. Entonces, quedamos en que se hace, ¿no? Según por el entorno. Se hace. Aquí la segunda pregunta que nos dicen, bueno, ¿se nace o se hace? Se pregunta. Bueno, ¿hay edad para percibir si una persona es narcisista? Muy bien. Regularmente, ahorita estábamos debatiendo porque tenemos diferentes vertientes. Claro, entonces... Eso es interesante. Eso es interesante, que cada una tiene su punto de vista. Pero según
lo que me comentabas ahorita fuera de cámaras, hay una edad, ¿no? Sí. Hablabas de los traumas y hablabas de que ya no se considera que la infancia. Que en la infancia, este es un nuevo estudio que justo estaba estudiando en la parte de neuro, y hace un par de meses nos decía un especialista que hay nuevos artículos que comprueban que la edad más fuerte para generar un trauma es de 7 a 14 años. Y entonces, a partir de ahí puede ser como más factible que desarrolles un trauma fuerte o una herida tan fuerte que genere como estas características de narcisista que se empiezan a desarrollar con mayor intensidad. Entonces, sí. Pero, ¿qué dice tu vertiente? Bueno, mi vertiente psicoanalítica dice que es en la infancia, a raíz precisamente de esos vínculos con mamá y papá y esa falta de atención, esa falta de cuidado o esa sobreprotección que hablaba ahorita o el abandono. Entonces, son dos vertientes diferentes. Aquí lo interesante es que ustedes formen su propio criterio que tiene que ver a final de cuentas, con ausencias o carencias, ¿no? Sí, o sea, realmente puede pasar en cualquier etapa. Sí. Entonces, casi siempre se pasa en la etapa de desarrollo, ya más como se ve más reflejado en la parte de adultez, no sé si me equivoco, ¿tú qué opinas? Sí. Pero sí. Casi siempre viene como en etapas previas. Entonces, sí, la mayoría de los trastornos ya se pueden definir como un trastorno como tal, se buscan en el manual de diagnósticos, el DSM-5, ahí vienen todos los criterios diagnósticos para cada trastorno y entre ellos el trastorno narcisista de la personalidad, y regularmente es a partir de los 17 años en adelante. Casi siempre son adultos jóvenes, adultos jóvenes donde se desarrollan los trastornos. Básicamente, bueno, vamos a retomar el tema y vamos a ir intercalando con preguntas que nos están haciendo llegar aquí amablemente. Pueden seguir comentando ahí, preguntando, o a lo mejor no nos da tiempo para contestarlas todas, pero las podemos llevar para el siguiente programa. Ok, cree ser el mejor. Por ejemplo, en la escuela o en el trabajo, ¿son personas que impactan? Al momento de entrar, por ejemplo, en una habitación, impactan con su personalidad, ¿no? Sí. Llaman la atención, voltean a ver, huelen rico, se ven bien vestidos, se arreglan mucho, entonces no pasan desapercibidos, ¿estás de acuerdo? Sí. Llaman la atención y parte de su personalidad es porque cuidan mucho su imagen, su aspecto, precisamente para generar ese impacto de llamar la atención, ¿no? Y esa seguridad que aparentemente hasta parece que caminan sobre nubes, así, ¿no? Sí. Con mucha arrogancia, mucha seguridad. Porque recuerden que algo importante aquí es que buscan de manera excesiva la aprobación. Entonces, ¿cómo la puedo empezar a obtener? Pues viéndome bien, hablándome bien, estudiando mucho, es esta parte. Entonces, trabajan muchísimo para tener como esta máscara o esta estructura para recibir la atención, porque es lo que necesitan, es lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso tienen mucho esta imagen y se desarrollan y trabajan demasiado, o sea, mucho de su tiempo es cuidar esta imagen. Me gusta mucho que utilizara la palabra máscara, porque básicamente eso es lo que es el narcisista, utiliza una máscara. Cualquiera pensaría que tienen esa seguridad extrema, ese porte, pero en realidad es todo lo contrario, es una máscara, se sienten así, chiquitos, insignificantes, son inseguros, tienen mucho miedo al rechazo, entonces es una máscara que utilizan para abordar a la gente, pero realmente no. Por eso luego es que se buscan parejas de las cuales puedan robarles todo lo que ellos no tienen. Sí, ¿no? A mí me gusta ponerlo como polares. Es como una persona que necesita mucha aprobación, que es lo que busca, a lo mejor una persona que da mucha aprobación hacia los demás. Entonces busca esa polaridad y son los más factibles para decir, véngase para acá. Claro, buscan personas. No te buscan cualquier persona porque son inteligentes, buscan personas inteligentes, que se proyecten, que sean exitosos, ¿no? Para él todo le sale perfecto, los demás todos son una bola de burros. Sí. Fantasías, fantasea mucho con tener éxito, tener aprobación, tener belleza, tener como todo ilimitado, ¿no? Es como le llaman los sueños guajiros. Siempre está pensando que ahora sí va a ser el negocio exitoso. Y no quiere decir que no lo sean, pero casi siempre tiene que ver más con fantasía, ¿no? Y sobre todo, cree que debe ser querido, ¿cómo se llama? Incondicionalmente. Sí. No dan mucho, pero exigen mucho. Yo merezco. Sí, yo merezco. O sea, es una frase, ¿no? Sí, claro. Yo merezco. Claro. Ojo, hay que hacer paréntesis. Estamos hablando específicamente de la cuestión del narcisismo. Hay muchas personas que se trabajan, por ejemplo, el merecer, pero es desde otra postura. Claro. No se vayan a... Entonces yo no puedo decir que me merezco porque soy narcisista. No, es un punto extremo el que estamos abordando. Claro, qué importante que lo digas porque la gente puede estar pensando, oh, soy narcisista, y no realmente. Realmente lo sano es poder tener éxito, poder creértela, poder impactar, poder caminar con esa seguridad, pero no como una máscara, sino como algo que sí es real, ¿no? Con una sensación de
de una autoestima muy, muy sana. Sí, que no impide que seas empático o no impide que quieras también que las personas en tu entorno crezcan. Recuerden que una característica de narcisista es soy yo la única persona que puede brillar, o sea, nadie más. Entonces, eso es algo que define bastante la personalidad de un narcisista. ¿Cómo una persona puede darse cuenta si es narcisista o no? Ahorita, fuera de cámaras, me encontré unos chicos que estaban por aquí, que andaban aquí de visita, y decían, saludos, ahí están, en el estudio. Entonces, me decían, ¿y de qué vas a hablar tú? Y no, pues ya les dije, no, pues de narcisismo, que es un programa de salud mental, y entonces les avento yo muy rollo, ¿no? Y de repente me voy allá al estudio, regreso y me dicen, ¿sabes qué? Nos dejaste pensando si somos narcisistas o no, y ahí están todos conflictuados los compañeros. Y le digo, a ver, tranquilos, desde el momento que se están cuestionando si son narcisistas o no, no lo son. Sí, No lo son, al menos no a nivel patológico, porque narcisista nunca se va a cuestionar, ¿no, Adi? Jamás. No tienen esta introspección o responsabilidad afectiva de decir cuáles son mis áreas de oportunidad. Jamás. O sea, ellos no tienen áreas de oportunidad. No tienen lo que nosotros llamamos en psicología el insight, el darse cuenta que algo está mal conmigo. Por eso es que luego los narcisistas usualmente no acuden a terapia, al menos no por propia voluntad o no porque tengan ese malestar que estoy por mal. Culpa. No es por culpa. No, algo hice mal y todo. Si van a terapia, les voy a decir por qué. Una, porque pierden a la pareja les pidió el divorcio, porque ya no lo soportan, o porque ya se cansaron de la manipulación y el maltrato de la pareja, y entonces les ponen un ultimátum, ve a terapia, o si no me divorcio de ti. Y otra causa es cuando están en un proceso, por ejemplo, de violencia familiar, que están, luego llegan por parte de UMEC, que es Unidad de Medidas Cautelares, que los mandan a terapia porque cometieron el delito de violencia familiar y les obligan a tomar terapia, o cuando están en una cuestión de custodia, que les obligan, o sea, les señala la ley que tienen que ir a terapia, pero porque tienen que hacerlo o porque tienen un beneficio legal o para recuperar a la pareja, a los hijos, etc. Tiene que tener un beneficio, eso es importante. Claro. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo acudo porque creo que soy narcisista, entonces no, realmente es más como egoísta. Claro. Y no ha tenido como que desarrollar esta parte, pero un narcisista casi siempre tiene que tener un beneficio para poder acudir. Y aparte son muy difíciles en terapia, porque les haces un señalamiento, una observación, no es cierto, no, porque la culpa siempre está afuera, es de los otros, como dicen, no tienes esa responsabilidad afectiva de yo asumo que yo cometí esto o que yo necesito cambiar esto, no lo ven. Es siempre mi mujer tuvo la culpa, es una loca, porque siempre, luego que vamos al tema de pareja, siempre es tú eres la loca, tú estás mal, existe esa disonancia cognitiva de igual te confundo para que tú dudes de lo que estás haciendo, incluso te culpa de lo que estás haciendo, aunque no sé si por esa cuestión manipulativa que tiene tan orquestada el narcisista. Sí, y al final, por ejemplo, así se escucha como cuando es una mujer, ¿no? O sea, es un hombre. Entonces, pero también pasa al revés, ¿no? Claro. Es esta parte que es como, si es una mujer narcisista, ataca y directo como hacia enfoques de desmeritar lo que hace el hombre, ¿no? Entonces, puede pasar y son pitupen, uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, puede verse en ambos. Muy bien. Vamos a ver otra siguiente pregunta, ¿te parece? Ajá, claro. De repente me da miedo, no voy a hacer algo que no podemos decir. ¿Cuáles son los principales rasgos de los narcisistas en comparación con otros trastornos? Bueno, tal vez podemos decir que, como decíamos ahorita, que son manipuladores, son egocéntricos, son falta de empatía. Tienen falta de empatía, ¿qué más? Están en negación, no pueden ver que están mal, tienen esa necesidad de aprobación, pero yo creo que como característica principal que distingue es como verse grandes. La grandiosidad y la necesidad de ser aprobado. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver? Un narcisista jamás se va a quedar, un patológico, ¿verdad? No se va a quedar nunca en un lugar donde no se sienta aprobado o donde no se sienta elogiado. Incluso, por ejemplo, si la pareja empieza a señalarle, oye, pues estás equivocando, estás mal, busca ayuda, tus manejos no están haciendo los más adecuados, me estás lastimando o estás lastimando a tus hijos. El narcisista se va a ir y se va a buscar a alguien, o sea, un suplemento como este, sí, así es. Un suplemento que venga y le dé esa adulación de la cual él pide y exige y necesita, ¿no? Como su combustible para su día a día. Si no obtiene lo que quiere, entonces viene el descarte de la pareja. Ya no le sirve, ya no lo adulas, entonces, ¡pum! Adiós. Sí, porque al final siempre tiene que tener un beneficio. O sea, nunca es como yo que te puedo aportar. Es como yo te aporto todo. O sea,
tú me estás faltando a mí, o sea, tú no me estás dando esto. Casi nunca es sostenible, como nunca, porque es como dame, 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 no es sostenible. Entonces a partir de ahí es donde empieza a haber como falta de equilibrio en la pareja y todo esto. ¿Habría alguna parte sana o algo positivo de eso del narcisista? Ay, híjole. Es que ¿Qué opinan? yo creería que en relaciones interpersonales no, o sea, no. Pero a lo mejor puede ser que algunas situaciones laborales, algunas, sí, laborales o en la parte de un sistema educativo, puede que ese estilo de personalidad los lleve a ser como las personas que tienden a resolver o que tienden como a Sí, hacer pueden, esa parte. pueden ser personas, Pero es como pueden muy- ser personas que pueden tener mucho éxito, Sí. económico, laboral, empresarialmente hablando, porque se la creen y porque entonces tienen esa capacidad, porque sí hay que reconocerlo, son personas con una gran inteligencia. Sí. Son Sí. muy, muy inteligentes que si lo encaminan bien, pueden tener mucho éxito, por un lado. Por otro lado, existe también el riesgo de que consuman drogas o alcohol. Sí. Casi siempre va de la mano la personalidad narcisista ya como trastorno, que caen en conductas autodestructivas, como el alcohol o las drogas, por esa falta que tienen, esa carencia, esa depresión, porque luego tienen mucho la depresión, los narcisistas, hay que decirlo, precisamente esa depresión los lleva a tener como esas conductas contrarias o compensatorias para cubrir esa falta, y entonces salen al mundo como muy fregones cuando en realidad se sienten muy mal. Sí, es que lo requieren a veces, como esta parte de el alcohol, una adicción extra, es como no es sostenible, como yo se los decía, no logran sostener esto, entonces requieren algo para su cuerpo que genere serotonina, que genere como esta sensación de, y entonces ahí es donde generan como, son más propensos a tener alguna adicción. Entonces, y casi siempre el narcisista es como dame más en todos los sentidos, quiero más, nunca es suficiente. Claro. Entonces, por el mismo sentimiento de aprobación, jamás va a ser suficiente un sentimiento de aprobación. Entonces lo tienen muy marcado, entonces necesitan seguir poniéndole, y entonces ahí es donde cae con la parte de ser como adictos al trabajo, más, o en su pareja, siempre hay esta parte también más, y terminan como que agotando a su entorno. Y eso genera también una parte de las adicciones, 100%. Claro. Les voy a poner una pregunta, me está enseñando por allá. Bueno, para acá. A ver. Les voy a poner un ejemplo, lo que vienen para acá, creo que tienes una pregunta de alguien ahí del estudio. A ver, perdón. ¿Mande? A ver tu pregunta. ¿Qué tal si no piensas que todas las demás personas sean estúpidas? O sea, uno no piensa que todos son inteligentes, pero si piensas, yo soy más listo que ellos. Pero yo no pienso que ellos sean estúpidos, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, dices tú que, o sea, eso es seguridad, eso no necesariamente es narcisismo, es yo creo y confío en mis habilidades, no necesariamente que estoy evaluando al otro pensando como ese tipo son estúpidos, no es que pienses que son así, es simplemente que confíes en tus habilidades, ¿verdad? El punto extremo, nunca va a ser sano que tú llegues a esa creencia, que llegue como a devaluar a una persona, jamás va a ser sano. O sea, a lo mejor no comparte ese criterio contigo, lo respetas y lo sueltas, pero el punto es el extremo, lo que genera un indicador ahí. Muy bien. Yo les quiero, sí, listo. No, gracias a ti por tu pregunta. Bye. Bueno, tuvimos un invitado inesperado. Estamos en vivo, 100%. Estamos en vivo. Gracias, continuamos. Les decía yo que un ejemplo que les quiero poner para poder entender muy bien el tema, por ejemplo, un político histórico, que para mí es uno de los mayores narcisistas de la historia, con una gran capacidad de manipular masas, Adolfo Hitler, un narcisista en toda la extensión de la palabra, utilizando a toda la gente, todos los medios de comunicación y las masas, moviéndolos, incluso cambiando su forma de pensar y haciendo unas atrocidades tremendas por esa capacidad que él tenía de manipular a la gente. Viéndote por otro lado, por ejemplo, está Donald Trump, otro narcisista también, súper bueno. Y por ejemplo, películas, ahorita se me vino a la cabeza Cruella de Vil. Cruella de Vil, podemos ver muy bien ahí, muy, muy bien retratado el personaje. ¿No? No sé qué otros, ¿alguna película que se te venga a la mente o no sé ustedes qué piensan?
Pónganos Ahí pongan sus escríbanos comentarios en qué cuatro películas películas le se les- recuerdan a algún Ajá. narcisista. Digo, hay muchísimas, ¿no? Pero básicamente para entender un poquito mejor. ¿Cómo lidiar con una persona narcisista? Híjole, qué buena pregunta. Muy complicado, ¿Cómo lidiar con una persona narcisista? Pues yo creo que una de ellas es estableciendo límites, 100%. ¿no? Priorizando el bienestar, tu propio bienestar, porque si el narcisista siempre va a venir y te va a querer manipular, te va a querer controlar, te va a querer aplastar, incluso, hacerte sentir mal. Entonces, si tú vas permitiendo que el narcisista venga y controle tu vida, y por ejemplo, que venga y te diga, préstame tu celular porque te lo voy a revisar, porque si yo me doy cuenta que estás hablando con otras personas, vas a tener problemas. Entonces, ejercen mucha violencia y mucho control. ¿Sabes qué? Ya no quiero que vayas al gimnasio, porque entonces vas a tener clientes, ¿no? O Sí. con qué chicas o chicos, dependiendo si es hombre o mujer, vas a ir a hablar o se van a acercar contigo y qué tal si vienen y te hablan. No, ya no vas a ir al gimnasio. Sí. Van controlándote al grado de que controlan tu vida, tus amistades, y sobre todo la narcisista, fíjate lo que hace. Aísla a la víctima, aísla a su pareja, ya hablando de pareja, aísla a su pareja para que no tenga amigos, no tenga familia, para que entonces nada más sea el único vínculo y el único contacto. Sí. Porque el narcisista tiene algo que es esa dificultad para vincularse con el otro, Sí. pero entonces como tiene esa dificultad, La falta de empatía. claro, no quiere que la otra persona porque le da mucho celo, mucha envidia, que tenga a lo mejor una forma de ser que él no puede tener. Que genera, eso o sea, es la violencia psicológica previa a la violencia física. Entonces, justo es como el ciclo de violencia de decir, voy aislando, voy aislando. La mayoría de personas que ejercen una violencia física y psicológica terminan teniendo una tendencia narcisista. ¿Por qué? Porque al final es como termina aislando, y ahí es donde puede darse como la posibilidad de que sí sea una persona, en su mayoría, o sea, en su mayoría, no puedo decir que todos, pero en su mayoría sí es así. Entonces, límites es importante colocarlos, eso es uno, y yo creería que intenta siempre no darle poder. Claro. Y mientras tú le das poder, tú le crees a la información que te da, y eso va haciendo que tu autoestima siga bajando, y entonces nuevamente es como el ciclo que se alimenta. Entonces, no darle poder. No darle poder. Sería, ¿cómo soltar a una persona así, Ari? ¿Cómo podemos soltar a una persona narcisista? Porque son difíciles. Sí, yo lo pondría reconociendo. Primero tienes que reconocer que estás con la persona con estas características, porque si tú te autoengañas por esta parte del bombardeo del amor, que es famosísimo, que a lo mejor en su momento hablaremos después, claro. Pero es como me autoengaño y entonces no puedo reconocer. Entonces el primer paso es, tienes que reconocer que no estás bien ahí, que no es sano, y ese es el primer paso. Claro, reconocer. y el segundo sería buscar ayuda, porque hay muchas Sí. personas que reconocen que están en una relación conflictiva, que no es sana y que les está mermando su salud física y mental, y sin embargo no la pueden dejar. Y ese tipo de relaciones son así, no pueden dejar esa persona, entonces están teniendo intentos y batallan. Pero yo creo que ahorita vamos a ver una pregunta más, pero esto va a ser como tema para al siguiente enlace que vamos a tener en vivo también. ¿Cuáles son las consecuencias de relacionarse con un narcisista? Pues el desgaste que genera. El desgaste, la sensación de no importa lo que yo haga, no lo va a hacer feliz, no lo va a hacer feliz. Baja. Por ejemplo, en el caso de una madre narcisista, no importa cuánto yo me esfuerce como hija o como hijo en complacer a mamá, mamá nunca va a estar contenta. Entonces eso merma muchísimo la sensación de bienestar y la sensación de autoestima, digamos, ¿no? Tu autoimagen se deteriora, es Claro. decir, como no logras percibirte de una manera acertada o adecuada o neutral, porque al final del día siempre eres menos. Entonces, imagínense, es como si todos los días te rodeas de esta información una y otra vez de tu pareja, si es tu pareja la persona que es narcisista, ¿no? Entonces, todos los días somos como una computadora narcisista. Entonces, la imagen que empiezas a tener de ti empieza a bajar, por ende, tu autoestima pues se ve dañadísimo, y entonces ahí es donde terminas dando todo el poder y empieza como ese desbalance. Claro. Entonces, ya para puntualizar, ahorita ya para cerrar, sí, obviamente el narcisista no va a ir a terapia, dijimos por qué, pero si tú estás del otro lado viviendo con un narcisista y te está afectando y estás sufriendo y estás en depresión o te genera ansiedad, bueno, pues a lo mejor tú seas la persona que debe buscar ayuda, o si incluso estás en una relación que quieres dejar, ya sea con mamá, con papá, con el jefe o con pareja, que quieres dejar y no sabes cómo, pues acude a terapia, pues ir con nadie, pues ir conmigo. Ahí van a aparecer los teléfonos, ahí los van a poner, o creo que lo están estado poniendo
a lo largo de la transmisión. Igual y pueden poner sus comentarios si quieren recibir más información al respecto. Nosotros encantadas de la vida. Así es correcto. Muy bien. Y sí, ojo, tú el día de hoy, con estas características, dijiste, a la torre, creo que tengo la mayoría. Entonces, y hablamos sobre que los narcisistas usualmente no van a terapia, pero tú te estás identificando, creo que a lo mejor tienes un egoísmo muy alto. Claro. Entonces, igual ve a terapia, porque es importante que trabajes esto, ya que todos esos componentes deterioran las relaciones interpersonales. Entonces va a ser difícil que tú puedas conectar emocionalmente, que tú puedas estar en una estabilidad con alguien, familiar, amistades, si tú tienes como todas estas características, va a ser completamente difícil. Entonces, pues ahora que dicen, agarra los toros por los cuernos y busca trabajar en esas áreas de oportunidad si en alguna de ellas te identificaste, que también esto no es nada más únicamente, si es información que te sirve y puedes hacer una introspección, hazlo. Claro. Es algo Llame sano. ya, ¿no? Como dicen, llame ya. Sí. Ahí están los teléfonos apareciendo, entonces no tengan miedo de ir a terapia, sabemos que se requiere valor, es difícil, no es sencillo tomar la decisión, pero si ya estás rondando tu cabeza a tomar terapia, bueno, pues simplemente busca ayuda, contáctanos y por ahí podemos estarte apoyando. Entonces, Adi, nuevamente te quiero agradecer el haber estado aquí compartiendo este en vivo, la primera vez que hacemos el en vivo. Estábamos un poco nerviosas, pero bueno, creo que ahí nos divertimos haciéndolo y sobre todo creo yo que hacemos buena mancuerna y nosotros compartimos espacios ahí en los consultorios, no compartimos consultorios, compartimos espacios y la verdad es que siempre somos vecinas de consulta, entonces la verdad es que la hemos llevado muy bien y me gustaría invitarte, Adi, para el siguiente en vivo, donde me gustaría mucho que abordáramos el tema ya de parejas como tal, o sea, lo que es el abuso narcisista, ya lo que son relaciones de parejas con narcisista, y vamos a traer todas las características y vamos a compartir toda la información que podamos. Por favor, coméntenos, compártanos ahí sus dudas, sus comentarios, pero sobre todo ayúdenos a difundir esta información tan importante a sus conocidos en su Facebook, ayúdenos a difundir. Si tienen algún tema o algún otro comentario, igual. Entonces, muchas gracias por este en vivo. Muchas gracias, Adi. Nos despedimos el día de hoy y nos conectamos al siguiente lunes con el siguiente tema, abuso narcisista. Hasta luego. Bye. Bonito día.